Amén. Para los limpios todo es limpio, mas para los contaminados y no creyentes nada hay limpio, pues su mente y conciencia están contaminadas. Profesan conocer a Dios, mas con sus obras le niegan. Son abominables y rebeldes e incapaces de toda obra buena. Mas tú enseña lo que es conforme a la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, dignos, sensatos, sanos en la fe, en la caridad, en la paciencia, en el sufrimiento. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, Ilumínanos. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Antes de introducirnos propiamente al método, pues aquí el manual que tenemos nos va a mostrar un poquito pues del origen de la lección divina o de los inicios de la reflexión de la palabra. En la página 1 que habíamos hablado acerca de la historia o las preguntas del origen sobre la lección, se afirma pues que en el ambiente judío, las sinagogas, los rabinos decían que mediante la lectura, meditación y oración asimilaban la Torá. Es decir, ya hacen mención, no es que hubiera ya el método, pero hacen mención de lo que nosotros tenemos hoy por método. Ellos mencionan pues que ya tenían como intención la meditación y oración con la palabra de Dios. Este método de lectura judío fue heredado por el cristianismo en el Nuevo Testamento. Vamos a llenar ahí el recuadro que está vacío con el texto Romanos 15:4. Se escribió para la enseñanza nuestra, para que con la paciencia y el consuelo que dan las escrituras mantengamos la esperanza. Sí, hasta esa parte donde dice, es ese versículo 4, pues hay que poner ahí hay que escribirlo ahí en el, ¿sí está vacío, verdad? Sí, está. Y hay que escribirlo ahí. Aquí está. Y en la siguiente página está 2 de Timoteo 3, 14 al 15. Que también hay que poner en el recuadrito. Aquí tenga una, la siguiente página, la 2, arriba, la 2 de Timoteo.
Sí. Bueno, este texto primero de la página 1 de Romanos 15:4 dice, bueno, con una traducción que puede ser un poco diferente según la versión de la Biblia. Aquí el texto nos pone pues palabras parecidas. Ahora bien, todo lo que ha sido escrito en el pasado ha sido escrito para nuestra instrucción, a fin de que por la constancia y el consuelo que dan las Escrituras, mantengamos la esperanza. Algunos, no sé si en la introducción a la Biblia, cuando se habla pues de las versiones de la Biblia, de lo que es la Biblia o de lo que se ha dicho que es la Sagrada Escritura, pues por ahí algunos de los estudiosos de la Biblia decían que la Biblia es una historia de amor, la historia del amor de Dios por su pueblo. Y los profetas lo manifiestan, pues las diferentes etapas lo manifiestan, entonces nos da esperanza. A veces cuando en la predicación digo, hay gente que pues ya se cansó, se hartó, pues porque en el templo son bien criticones, porque sabe qué, y dice uno, pues ve, o sea, no hace mucho al profeta Elías, que se cansó de que lo estuvieran criticando y va al desierto y ya se quería morir según él. Pero la sombra no es solaza. Entonces, pues, así estamos a veces, o sea, y es como les decíamos, si esto es el modelo del profeta, Elías es el modelo del profeta, o sea, el más grande de los profetas, y diría uno, pues, ¿qué nos espera a nosotros? Entonces es normal, pues, a veces desanimarse, a veces cansarse, a veces pues como que ya decir hasta aquí, pero el Señor nos alimenta, nos da una misión y seguimos adelante. Pues, si pasa con los profetas, con los apóstoles, digo, no es que lo busquemos, ¿no? Pero pues, si llega a pasar, la Sagrada Escritura nos deja por escrito que es la historia del hombre. El ser humano así es frágil, pone pretextos, ¿verdad? Ya veíamos la otra vez desde Abraham, desde Moisés, desde, no, pues es que no puedo, no sé. Estoy chavo, tartamudo y demás, chueco. Entonces, así es la historia pues, del ser humano, y la Sagrada Escritura pues, nos manifiesta cómo Dios sigue actuando, sigue eligiendo, sigue poniendo su confianza, su acción, su obra en lo sencillo, en los frágiles. O sea, el rey David no era el más fuerte, el más grande de los hermanos, era el flaquillo, el pequeño. Así es, Dios nos elige y nos sigue llamando. Entonces, de alguna manera pues, nos da ese aliento. Y la segunda es Timoteo 3, 14, 15, página 2. Pero tú permaneces fiel a la doctrina que aprendiste y de la que estás plenamente convencido. Tú sabes de quiénes la has recibido. Recuerda que desde la niñez conoces las Sagradas Escrituras. Ellas pueden darte la sabiduría que conduce a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces, permanecer fiel a la doctrina. Nos damos cuenta, digo, siempre ha habido y seguirá habiendo, ¿no? Mucha gente que anda buscando todo, ¿no? Que dicen que acá hay esto, que acá hay ello, y que aquí le hacen asada y que allá hay. ¿Y qué nos dice la doctrina? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Dónde hay que poner nuestra esperanza? ¿Cuál es el camino que hay que seguir? Y dice aquí, recuerda que desde la niñez conoces las Sagradas Escrituras, pues a lo mejor no tanto. Para el judío pues sí era esencial, ¿no?, la transmisión de la fe, principalmente porque el padre de familia está obligado a transmitir esa fe. No nada más era así como que, si quieren, no hay, si les da tiempo, pues no, era una obligación.
Entonces, pues eso asegura que se transmitiera la fe, que conociera las escrituras, o al menos mucho de ellas. Hay diferentes medios, diferentes maneras, diferentes formas, pero pues es importante, ¿verdad? El ir transmitiendo esa fe. Y es que pues llama la atención, pero pues a veces no queremos nosotros explicar o tener paciencia o transmitir esa fe. Algunos a lo mejor se acordarán, yo me acuerdo que, o sea, la verdad, de niño, pues nadie me enseñaba Biblia ni nada. Pues mi abuela sí nos llevaba a misa, mi mamá, pues a veces, pero pues así que te enseñaban así historias bíblicas y esto, lo del catecismo, pues era nomás ir a un arranque, el examen del credo y vámonos, ¿no? Pero había una caricatura que se llamaba La Casa Voladora. Y eran unos niños que se metían en una casa y la casa viajaba en el tiempo y aterrizaba en una tierra y ya, no, pues que hay esto, que hay aquello y que quién es ese señor y ya, no, pues que es Elías y que qué va a hacer, no, pues que va a hacer esto y que bajaba y era una caricatura. Y yo me acuerdo cuando ya empecé a ver lo de Biblia con los jóvenes o donde fuera, yo me acordaba de las caricaturas, pues, porque era algo que llamaba la atención. Ahorita pues hoy sabe qué caricaturas habrá, cosas raras, pero era un medio, pues. Entonces así pues es la transmisión de la fe. Alguna vez en la otra parroquia teníamos misa en el panteón municipal, estaba muy chiquito el panteón, había misa y todo, pero la misa del 2 de noviembre normalmente se acerca con agua y se lleva el incensario. Entonces el panteón estaba chiquito, era una cuadra nomás. Entonces pues ya echamos incensario, humo y todo, y ahí vamos a dar la vuelta con el Cristo, el peregrino, y con el incensario vamos. Y entonces mucha gente nos acompañaba así en la vueltita que dábamos, pero también pues ese día había en el panteón protestantes, ahí sentados pues, con sus difuntos y todo y demás. Y entonces un niño que estaba ahí con una familia se paró. Pues y me quedó bien, mamá, ¿qué es eso? Le decía. Y la mamá, vente, no le hagas caso. Pero, o sea, no, el niño pues algo le llamó la atención, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Por qué hacen esto? Y a veces pues es esa transmisión de la fe. Entonces, aquel niño quizás siguió preguntando, se le quedó la imagen y a lo mejor él, en curiosidad estará luego buscando, o si tiene algún familiar católico, pues a lo mejor le va a preguntar. Es decir, es importante, o sea, los niños a veces ponen atención en pequeños detalles, en pequeñas cosas, en pequeños gestos, y a veces no tenemos la paciencia o la sencillez de explicar. O hay personas que dicen, pues es que yo no hice nada, ¿qué les digo? Pues lo que sepan, porque si no otros les van a decir otras cosas, también mentiras, pero peores. Pero lo que sepamos, eso es necesario transmitir lo que creemos. Y principalmente, pues, como dice aquí, la sana doctrina. Dice el texto, posteriormente los padres de la iglesia, comenzando por Orígenes, quien es considerado como el padre de la lección divina, practicaron y estimularon a los fieles a seguir su ejemplo. De esto dan fe, pues, abundantes escritos de San Jerónimo, de San Ambrosio. Es decir, este Orígenes, que no estoy seguro si en Oriente es considerado santo o es de alguna manera venerado. Aquí pues simplemente es reconocido como un personaje muy importante, padre de la iglesia. Se dedicó al estudio de la Sagrada Escritura, a transmitirla, a enseñarla, a pues, traducir también. Hay una obra que se sabe que él hizo con mucha dedicación, que se llama la Hexapla, que era la Biblia en diversos idiomas, pero esa obra se perdió. Parece ser que hay alguno que otro fragmento, pero no la obra completa. No se copió, no se siguió adelante. Y entonces, al no estar esa obra, o lo que sea que le hubiera pasado, San Jerónimo lo que sí hace es la traducción al latín.
será la obra que San Jerónimo pues será así como el padre de toda la traducción bíblica del latín, que durará por siglos esa traducción de la llamada Vulgata, y por eso será pues como el padre de los que estudian, el patrón de los que estudian Sagrada Escritura. Pero en realidad pues, la obra de Orígenes era, digamos, más extensa, pero pues no lo tenemos. Lástima que se perdió. Para que dejen el cuadernito ustedes bien hecho. Luego los padres del desierto, a mediados del siglo III, se encuentra la historia de la lección divina en los padres del desierto. Dos pasos fundamentales que desde antiguo se consideraban indispensables para adentrarse a una reflexión y meditación de la palabra. Entonces, pronto surgieron estos padres del desierto que se apartaban de la sociedad. Esos son los dos pasos, la reflexión y la meditación. Esto de ellos, de lo que ellos hacían. Entonces, esto ya existía. En tiempos de Jesús estaban los esenios. Creo que en la introducción a la Biblia, cuando se habla de los diferentes grupos sociales, aparecen ahí a los esenios. Juan el Bautista, pues que se cree que era también como de ellos, pues se va y se aparta. Ya existía esta práctica. Pero ahora se retoma en los cristianos. Aquellos no eran cristianos, eran judíos. Pero ahora en los creyentes en Cristo se retoma esta práctica. Irse al desierto, meditar, reflexionar, penitencia, oración. No llevaban ahí su wifi ni había pues, cosas así. No, hacía a lo que hubiera. Y a dormirse temprano y levantarse con el sol. O quién sabe cómo le harían. Entonces, ellos tenían dos pasos fundamentales que consideraban indispensables para meditar la palabra. El primero, en Egipto, donde comienza la vida eremítica, es decir, apartarse uno solo para lograr vivir el Evangelio, retirarse a la soledad, entregarse a la oración en algún lugar apartado de la vida social, buscando a toda costa salvarse y reducir al máximo el peligro de perderse por las seducciones del mundo. Es decir, se alejaban de todas las tentaciones, de las vanidades, de lo que fueran. Algunos de ellos, pues a lo mejor eran de pocos recursos, algunos de muchos recursos, y dejan todo por irse allá a pasar hambre, frío, sed y demás. El segundo paso fue austeridad en el vivir. Retirarse a un lugar deshabitado en el desierto de Nitria, en la Tebaida, en el desierto de Judea. En el comer, en el vestir, en el hablar y en el dormir. Toda una vida de renuncias para alcanzar la pureza de corazón. Pues les he dicho, todavía existen, ¿no? El cardenal Sara habla mucho de eso, de los monasterios, de los que surgen de los más antiguos, ¿no? De la Trapa o del Cister. Son diferentes a los monasterios pues, actuales, ¿no? De las congregaciones actuales. O sea, aquellos monjes sí viven la austeridad, sí viven la penitencia, sí viven pues así todo el sacrificio y demás. No hablan, ¿no? Ellos viven en silencio y comen muy sobriamente, no hay votos. Trabajan también, ellos siembran, ellos ordeñan, ellos tienen ahí su parte, pues, donde es orar y trabajar, al ejemplo de San Benito. Y cuando uno va, o sea, al principio te cuesta trabajo. Bueno, si de veras vas así y dejas tu celular y todo, si no, pues ahí estás. Pero si dejas todo, porque ellos, o sea, caminan sobriamente, visten sobriamente, celebran, ¿verdad? Sobriamente, o sea, cuando están en la misa pronuncian así tranquilo, con calma, no hay prisa, ¿verdad? Pues aquí no es que ya sigue esto, no, pues con calma. En el silencio, pues, si no hay necesidad de prender luz, sonidos y nada, pues así, ya
cállense y pongan atención. Y así es, pues, ¿no? Les digo que la primera vez que llegué a la sacristía, pues sí, ¿cómo te llamas? ¿De dónde vienes? Y todo esto, muy bien, y nada, pues ahí hay albas así achotas. Y el segundo día que entré, ni buenos días, ni buenas tardes, ni nada. Y luego tienen un librito ahí, y ya se acerca el que va a presidir y le da vuelta, y dice ahí con letras grandotas, vamos a usar la plegaria 2. Ya, pues ya sabes que vamos a usar la plegaria 2, pero así es nada. Y digo, cuesta trabajo, ¿no? A veces uno como guardar silencio, se te vienen muchas ideas, preocupaciones, cosas. Ya como el segundo o tercer día, como que ya estás en otro rollo, ¿no? Pero también te comes austeramente y te llegan hambre. No duermes austeramente, porque donde hospedan a uno, pues sí hay colchoncitos y todo así, pero pues es el chiste también. Ellos se levantan a rezar a las 4:30 de la mañana en las vigilias. Yo nomás me levanté 2 días. No, está pesado. Pero ellos pues sí ya tienen el hábito de dormirse temprano, de levantarse muy temprano y seguir con sus actividades. Entonces, o sea, este ejemplo que vivían ya desde hace siglos, a lo mejor a nosotros nos puede parecer así como que no, pues están locos, ¿no? O sea, es que allá, a lo mejor en un primer momento parece fácil, ¿no? O irte un día, pues como quiera, ahí descansas, guardas silencio y ya. Uno de mis amigos que iba, él no pudo con el silencio, se empezó ahí a poner a platicar y salió a los monjes a regañar. Porque no, o sea, hay gente que no puede, ¿no? Y es, o sea, sí llama la atención, o sea, sigue habiendo hombres, sigue habiendo mujeres que viven en este apartarse y viven la vida austera, pues, en extremo, con renuncias y se ve, pues. No es nada más de que, se ponen a vivir un convento y ya, pero pues tienen todas las comodidades. No, allá no. Allá sí hay algunos que viven pues todavía esta. Y cuando uno va, pues se experimenta, ¿no?, la diferencia en el silencio, en la oración, en la calma pues que tienen ante todo y también la sabiduría, pues mucha gente va precisamente a eso, a platicar con ellos. Van, te dan cita, siempre hay como 2 en turno que les toca atender gente y vas y tú dices, pues ya te dicen a las 4, ¿verdad? Y ya vas y platicas y tienen mucha sensibilidad, ¿verdad?, espiritual. En esta vida austera a extremo estaba animada por la lectura orante de la Biblia y el cántico de los salmos cada día, y los domingos la reunión para celebrar de la Eucaristía y el ágape fraterno. Los primeros monjes que había, ellos rezaban todos los días los 150 salmos. A nosotros en la liturgia de las horas son 150. Entonces, en la liturgia de las horas que nosotros tenemos, las laudes traen 3 salmos y cortados. A las vísperas traen 3 salmos y cortados, y también así las demás horas. Ellos se rezaban los 150 salmos en un día, todos los días. O sea, sí le pegaban, pues, ¿no? No es así como que. Ya pues va variando, ¿no?, en su manera de acomodar la oración, la liturgia de las horas y demás, orante, pero pues se sabían de memoria pues muchísimos salmos. Entonces los oraban y pues quieras o no se te van pegando de día en día. Se dice que por austeridad los padres del desierto, en este tiempo pues, estamos todavía hablando aquí del siglo III, ¿verdad?, los padres del desierto no poseían libros, se iban a vivir así a cuevas, tampoco poseían las sagradas escrituras. También acuérdense que mucha gente no leía. O sea, si vemos aquí en los años 50, el nivel de analfabetos era muy alto. Entonces imagínense en aquellos años, ¿quién sabía leer? Pues muy poca gente. Entonces era también muy común que no leyeran. Sin embargo, se encuentran innumerables apotegmas, dichos de los sabios, en los que se refiere la autoridad de la escritura y su importancia para la vida de los eremitas. Y se nos habla aquí un ejemplo, es el padre Antonio, uno de los primeros padres del desierto.
Cuentan que a Antonio Abad, ¿no? Cuentan que cuando algunos de los hermanos habían ido a él para escuchar una palabra que les ayudase a encontrar el camino de salvación, le respondían: ¿habéis escuchado la Escritura? Es lo que necesitáis. Así como que, oiga, que díganme qué hago, cómo le hago, dónde encuentro la respuesta. ¿Has oído hablar de la Escritura? Eso, ¿no? Decíamos, no me acuerdo qué día decíamos. No me entender que ibas a encontrar la respuesta, pues. Sí, pues no me acuerdo qué día comentábamos, no sé si allá o acá, en el templo o aquí, pues, que si se han fijado en la primera comunión, ¿no? En las celebraciones de matrimonio, está el rito de la entrega de la Biblia, o al menos del Nuevo Testamento, ¿no? Dice que en estas sagradas escrituras se encuentra respuesta, consuelo, caminar o palabras semejantes. Y decíamos, ¿quién lo hace? Casi nadie, ¿no? O si hay gente a veces, sí, como les he contado ya varias veces, hay gente que dice, pues, órale Señor, y pum, chin, el índice, ¿no? Pero aún así hay gente que sí encuentra una respuesta en su vida. O el otro día me comentaban unas personas que dice, a veces traes así como una duda, una causa, y como que no sabes ni qué, pues vas a misa nomás por ir, y ese día la lectura te da la respuesta. Pues es la palabra de Dios. Pues así es, digo, no es la forma correcta de decir pero pues sí está abierto, ¿verdad?, la Sagrada Escritura. Esta práctica fue decisiva en el equilibrio psicológico de los monjes, dándoles serenidad y conciencia de hallarse permanentemente ante la presencia de Dios. Cuando una persona se aparta, de hecho me contaba uno de los monjes, ¿no? Cuando una persona se aparta y comienza a guardar silencio, comienza a encontrarse consigo mismo. Y a veces ese encuentro es muy, muy duro. Y la persona mejor se va. Porque da miedo. Da miedo. Incluso hay por ahí un ejercicio psicológico. No recuerdo bien cómo es, pero es mirarte en un espejo en silencio. No sé si son 5 minutos o cuánto. Y dicen que hay gente que se asusta de verse a sí mismo, pues. O algo le surge, pues. Y a partir de ahí se trabajan ciertas cosas. Es decir, el silencio, quieras o no, te encuentras contigo mismo. Te vienen los recuerdos, te renacen ciertas cosas, vivencias y demás. Y ese choque, esa confrontación o ese peso de culpa y demás, hay gente que no puede poner ahí y se va. O se le revuelve todo, se hacen bolas, siente que va a reventar. Es enferma. Entonces, por ello es muy importante que ilumina, alimente, fortalece la palabra de Dios. No es nomás ir a perderte allá. De ahí, pues, como he comentado, digo, aquí a lo mejor no se usa o no he escuchado, pero en otros lados sí es muy común esos retiros de experiencias, ¿sabes? Que te llevan al cerro y ya te abandonan y te dan un pan y una botella de agua. Y la gente llega a veces muy afectada y pues te mandan a tu casa. Y ya, pues todos te bolas. O la gente ya no sabe qué hacer, o fue por curiosidad, o le queda muy lejos, o no puede ir a donde se junta ese grupo y ya. Y pues a buscarlo por donde pueda. ¿Sabes? Entonces son cosas que hay que tomar pues con mucho cuidado. Esta práctica pues fue importante para los monjes y, como digo, para este equilibrio psicológico, ¿eh? A veces parecería fácil dejar todo, irte y vivir allá con calma, ¿no? Pero pues no es fácil. El cardenal Sara dice pues que estos monasterios siguen siendo hoy en día como un oasis, en medio del mundo, en medio del ruido. Cuando uno va y visita un día, 2, 3, los que se puedan, pues sigue siendo como un lugar donde se respira un oxígeno diferente. Una manera de vivir, de orar diferente.
4, del 360 al 1188. Ya es un salto pues ya bastante grande, ya nos vamos acercando. La lección pues en estos años, a través de los siglos, encontramos pues diferentes menciones, ejemplos, tratados. Aquí nos hace pues un elenco muy grande que nada más menciona sus nombres y algunos años, ¿no? Comenzando por este Casiano, quien fue depositario de la tradición de los padres orientales y quien se encargó de difundirla en Oriente. Sus reflexiones sobre la lección divina fueron dirigidas a los monjes para mejorar continuamente la vida monástica. Entonces él recoge así como ciertas reflexiones de los padres y ya. Y luego aquí pues se nos hace mención de muchos de estos, sin decirnos nada más. Isidoro de Sevilla, por ejemplo, dice: cuando rezamos, hablamos con Dios; cuando leemos, Dios habla con nosotros. Hay muchos escritos, a veces en la segunda lectura del oficio de lectura, o también hay compendios, hay libritos, hay incluso unos libritos que se llaman así Lección Divina, organizada por tiempos litúrgicos, ciclos, pero pues son muchísimos, y recogen así pequeñas frases o cosas también de los padres de la iglesia. Como esta frase pues, de Isidoro de Sevilla: cuando rezamos hablamos con Dios, cuando leemos Dios habla con nosotros. Pero todos los padres de la iglesia tienen diferentes reflexiones sobre el Salmo 80. Ya, este salmo habla y el agua se refiere a la gracia y van haciendo, y nos ayuda pues a reflexionar, a iluminar, a lo mejor pensar algo que no hemos pensado, o ver de una manera distinta lo que se está ahí diciendo. Entonces, aquí lo que trata de decirnos esta página es eso. Durante mucho tiempo, pues las reflexiones de estos, que en su mayoría son santos, pues ahí estuvieron, y mucha gente las seguimos utilizando para reflexionar, para aprender, para adentrarnos pues en una enseñanza, la teología. La expresión lección divina y su definición, lección divina, traduce literalmente, ahí en un recuadro, lectura divina. Aquí el recuadro dice lectura divina o lectura orante, pero pues en sí lección divina significa tal cual lectura divina. Hace poquito que ahí en redes puse que a veces la gente que pregunta: ¿me recomiendan un libro de lectura espiritual? Pues ya dependiendo, porque pues hay gente que no lee nada, pues si le recomiendas un libro aún así no lo va a leer, o depende pues. Y ya pues por ahí vi que tal librito está cortito, chiquito, fácil, y alguien me puso ahí como que lo mejor, lo único es la Sagrada Escritura, no es la Biblia, ¿sabes qué? Y ella le puse ahí, pues por eso le llamamos Sagrada Escritura. Algunos directores espirituales o maestros espirituales dicen que la Sagrada Escritura no es lectura espiritual, porque o sea, está en otro nivel, ¿ya? No es leer un santo, no es leer el ejemplo de fulanito de tal, o sea, va más allá. Entonces aquí nos dice esto, ¿no? O sea, ni siquiera se le da el nombre de lectura espiritual, se le da el nombre de lectura divina. Estoy escuchando no un consejo espiritual, sino la palabra de Dios. Entonces, la expresión lección divina tal cual significa eso, lectura divina. Ya sabemos pues en la introducción a la Biblia, han visto ustedes pues que hay que considerar, Dios habla a través del lenguaje del hombre, si no pues no entenderíamos nada. Como dice San Pablo, las lenguas de los ángeles y
fueran las lenguas de los ángeles, pues no entenderíamos nada. Sí. Entonces se aterriza con palabras que hay que ir nosotros desmenuzando. Por ahí creo que alguna vez al Papa Benedicto, siendo quizá cardenal todavía, Ratzinger, algo mencionaba acerca de la palabra transubstanciación, ¿no?, de la misa, de la Eucaristía, que el pan y el vino se convierten en cuerpo y sangre. Es que la palabra no queda bien, ¿no?, como que hay que buscar otra palabra y él dijo, ¿no?, pues es que no se trata de buscar otra palabra porque ninguna palabra va a abarcar todo el misterio, más bien hay que explicar lo que queremos dar a entender con transubstanciación. Porque pues no vamos, con una palabra no vamos a abarcar todo el misterio. Más bien hay que entender el misterio y nosotros le damos esta palabra pues porque no hay otra que se acomode mejor. Pues así es, pues también la palabra, se utiliza la palabra, pero pues hay que nosotros buscarle un sentido, ¿no? El primer testimonio de uso de esta expresión se encuentra en una carta de Orígenes dirigida a su discípulo Gregorio. Tú pues, Señor e Hijo mío, atiende principalmente a la lección de las Escrituras divinas, pero atiende. Y luego ahí hay que llenar con la primera Timoteo 4:13. Primera Timoteo 4:13. Hasta que yo llegue, dedícate a la lectura, a la exhortación, a la enseñanza. Entonces Orígenes le dice a su discípulo, atiende principalmente la lectura de las Escrituras divinas, pero atiende. Y aquí Pablo le dice a Timoteo, ¿no?, hasta que yo llegue, dedícate a la proclamación de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. A lo mejor tenían muchas cosas que atender, ¿verdad?, o muchas cosas que dialogar, muchas cosas que organizar, y en lo que Pablo va, pues dice, hasta que yo llegue, pues mientras, dedícate a la Escritura, ¿no?, a la Sagrada Escritura. Y probablemente pues ahí se ilumina. Bien, vamos a dejar hasta ahí. No sé si hubiera alguna pregunta. Ya casi acabamos con esta parte introductoria pues muy breve como de historia. Todavía no se asienta como método el lección divino. Pues hay esfuerzos, o ya hay cierta práctica, ciertas recomendaciones de que dedícate a leer, a orar, a estudiar. Ya hay escritos que transmiten pues cierta enseñanza. Eso es lo que nos trata de decir aquí, pero todavía no y aunque ya se menciona el término lectura divina, pero todavía no se acuña como un método, todavía no hay un método con sus pasos. Más adelante ya llegaremos pues a esta parte, que es en este año pues ya de 1188. Pero hasta ahorita pues nada más se hace mención de estas cosas y que se
sepamos pues, que ya había esfuerzos. ¿No hay preguntas? ¿Seguro? Muy bien, pues ahí dejamos. Y ya nada más es parte de un poquito de la historia. El Señor esté con ustedes y con su espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén.